Así es, Víctor, bienvenido. Gracias. Víctor, estamos en la Ciudad de México, en el lugar en donde está la universidad más antigua del continente, que hace 100 años tuvo un proceso para llevarlo a una autonomía. Este es tu punto de partida. ¿Por qué te interesó el tema? Así es el punto de partida. Bueno, primeramente hubo varios comentarios que tuvimos oportunidad de identificar. Uno de ellos estuvo durante la presentación de Cuauhtémoc Medina en la conferencia que dictó con Ai Weiwei, y Cuauhtémoc Medina subrayaba: a través del año hemos también encontrado cierto grado de inquietud en los que algunos sectores están un tanto preocupados, inquietos por la autonomía universitaria, más aún en este 90 aniversario de la autonomía de la máxima casa de estudios, y nos aproximamos, tuvimos la oportunidad de aproximarnos a Boaventura de Sousa Santos, quien es un afamado sociólogo cercano a muchos círculos de poder y también con un profundo conocimiento de lo que es la institución universitaria. Veamos esta primera parte en donde abordamos la aproximación que tiene la autonomía universitaria en diversos contextos, particularmente en América Latina, y su empate, los desafíos que está enfrentando en torno al modelo económico. El concepto de autonomía universitaria se remonta hasta el año 1088 con la Universidad de Bolonia, que la obtuvo, como otras en Europa, para garantizar su estabilidad e independencia política y administrativa. En México, la primera referencia que se tiene de ella es en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en 1917. 12 años más tarde, en 1929, la Universidad Nacional Autónoma de México la obtiene. En 2019, la máxima casa de estudios conmemora el 90 aniversario de ese logro. No obstante, la autonomía universitaria en múltiples regiones del orbe siempre ha sido objeto de cuestionamientos. ¿Qué retos enfrenta la universidad para la defensa de su autonomía? ¿Cuáles son los particulares desafíos de frente a las dinámicas económicas, tecnológicas, democráticas y de generación y distribución de conocimiento? El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, conocedor de la vida e institución universitaria en buena parte del mundo, evidencia el embate que actualmente se ejerce la autonomía. Não tenho dúvida que é um fenômeno general, digamos, porque o neoliberalismo não quer de nenhuma maneira pensamento crítico, livre e independiente. Ele quer, como Modi foi praticamente em Índia, foi o precursor, é de não pedir estudos às universidades para as políticas públicas e pedirlos a empresas de consultoria. Digamos, são empresas que tu contratas para te hacer um estudio e obviamente tu controlas as conclusões e os temas. O sea, estas empresas te vão dizer lo que tu quieres, ¿no? Entonces es totalmente hostil, ¿no? Y por eso es un blanco para todos ellos, ¿no? En Brasil ahora, por ejemplo, toda la estructura democrática de las universidades está en riesgo y ha decidido de un recorte del 30% del presupuesto de las universidades, de todas. Y las universidades brasileñas estaban con un gran impulso, digamos, de pensamiento, de investigación, con innovaciones tecnológicas muy interesantes, etc. ¿Por qué? Porque realmente todo el interés es destruir la capacidad propia de un país, porque para el neoliberalismo la educación y la investigación es un negocio, no es una misión pública, ¿no? Entonces lo importante es debilitar las instituciones nacionales para que después tú vas a importar de las universidades globales que importar cursos por franquicia. Impulsor de una visión denominada Epistemologías del Sur y que reivindica los saberes de las otrora colonias, Boaventura de Sousa señala el papel central de las universidades en el desarrollo de países de la región latinoamericana. Las universidades, además de un pensamiento crítico, libre, independiente, siempre tuvieron la idea de un proyecto de país. Quizás excluyente. Sabemos que realmente nosotros no podemos pensar América Latina sin sus universidades. México no es pensable sin la UNAM. Y obviamente que Argentina no es pensable sin la Universidad de Buenos Aires, o Brasil sin la USP, o Perú sin la Universidad de San Marcos. O sea, tú tienes realmente un proyecto de país que era excluyente, por supuesto. No incluía a los indígenas, no incluía a los afro, no incluía a las mujeres, etc. Pero había la posibilidad de una lucha. Contrario a los proyectos nacionales, se encuentra, afirma de Sousa, una idea de globalidad dominada por la economía y que alienta la formación de recurso humano en los centros de poder.
El neoliberalismo no quiere proyectos nacionales, quiere proyectos globales. Y las élites de tu país, como aquí en México, ya hace tiempo están entrenando sus hijos. Ya no confían en las instituciones mexicanas, mismo en el secundario. Mandan sus hijos a los países más desarrollados del norte para que sigan a las universidades globales, porque la élite ahora quiere ser global, que habla toda la misma lengua, ¿no? Conoce muy bien todo lo que es el capital financiero global, que es el único que domina, y los sistemas de la información digital. Es eso que quiere nada más. Intenciones de proyectos de países, esa no tiene validez ninguna. Por eso las universidades son un obstáculo en este momento, ¿no? Y tienen que resistir para esto. La universidad pública, sugiere el sociólogo, asiste a un embate o, en el peor de los casos, a un desmantelamiento. ¿Cómo las atacan? Atacan por varias maneras. Políticas de austeridad, que obviamente ha sido la gran arma, lo vimos en Portugal también, es siempre para atacar, porque se ataca la austeridad ahí, pero no en los servicios militares y los presupuestos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las universidades, por supuesto, porque ellas son realmente guardianes de un pensamiento, como digo, crítico, libre, independiente. Entonces, yo pienso que la defensa y la UNAM tienen una tradición muy buena de lucha. Bueno, la palabra universidad viene de conocimiento universal. Así es. Y cada vez menos, Víctor, vemos instituciones educativas que ostentan el nombre de universidad que enseñan conocimiento universal. Así es. Yo creo que la parte de la autonomía también tiene que ver con fenómenos de conocimiento y de epistemología, de cómo se está generando, pero sobre todo distribuyendo el conocimiento y consecuentemente los campos de exclusión que puede llegar a generar en la participación de la generación de ese conocimiento, como también en el acceso a este conocimiento. Lo estamos viendo por la mera distribución de la información. Hay otras instituciones que equiparadamente están modificando los sistemas de distribución y generación de pensamiento. Pensemos en las plataformas tecnológicas. Nuestra información no está centralizada en instituciones físicas, en instituciones digitalizadas que están allende las fronteras y por ende más allá de la competencia. Pero ¿qué te parece si vemos otros sesgos que tienen esta parte de la universidad, su autonomía y las implicaciones culturales, epistemológicas, de conocimiento e incluso de democratización que involucra la autonomía universitaria? Fue la idea, entró por varias fases. La primera fase fue que las universidades, esto pasó mucho antes de esto viene desde los 90, ¿no? La primera es que la universidad estaba formando, debería formar gente para el mercado calificado, porque estaban formando mucha gente que no interesa a la nueva economía, etcétera, etcétera, ¿no? Formar gente para el mercado. Segundo, fue que la universidad debe ser un mercado ella propio, o sea, abrir a las universidades privadas en muchos países, ¿no? Crear un sistema privado en competencia por veces desleal con el público, porque tú entonces, ¿qué haces? Descalificas los salarios de los profesores de las públicas para que sean obligados de alguna manera a dictar unas clases en la privada. Así todo, es una estrategia muy bien organizada. Y la tercera es que la universidad debe ser administrada como una empresa. Y por eso no hace sentido elegir los rectores. ¿Para qué? El modelo neoliberal independiente de AMLO es en contra de las universidades de este país. Y por eso hay que rechazar todas las reformas educativas que van a minorar la posibilidad democrática de las universidades, sobre todo cuando tú tienes en México una capacidad de investigación brutal. Boaventura de Sousa también evidencia las políticas en favor de la educación que se han realizado en la región. Conozco bien la política científica en general y parece que realmente hay que defender. Y ahí no sé si realmente AMLO está consciente de que, para mí es esto, el blanco es este y la actitud en relación a las universidades, para mí es el litmus test, es el test que mejor muestra de qué lado está el presidente y sus políticas. Porque se no va realmente a recalificar las universidades, protegerlas, las públicas, ¿no? Porque muchas veces tú das, que es lo que quiere el neoliberalismo, por veces tiene esta trampa, te dice, vamos a favorecer la educación, pero inversión pública para las privadas. O sea, en Brasil, por ejemplo,
fue un gran error de Lula, fue donde yo estuve en contra de él todo el tiempo, que al final 12% del presupuesto del Ministerio de Educación eran transferencias del público a lo privado, con las becas que daba para los estudiantes ir a frecuentar las universidades privadas. A la vez de fortalecer el sistema público, fortalecía el privado. Pero además de la autonomía se trata, a decir de Sousa Santos, de un proceso colonial, de una dinámica de colonialismo de saberes y exclusión. Durante gobiernos más progresistas, en Sudáfrica después del apartheid, entra gente nueva de otros, gente indígena en Brasil, aquí también, en Afro y muchos países, y esa gente cuando entra en la universidad ve que esta universidad están en la universidad, pero la universidad no es suya, porque son insultados todos los días, hay racismo dentro de la universidad. Y vino de Bristol, que en Inglaterra fue una ciudad cuya universidad fue criada con dinero de la trata de esclavos. Y entonces la gente ahora se pregunta, ¿cómo es? Y ahora los estudiantes que vienen de las colonias, ex colonias, tienen que pagar y muy caro por vivir en una universidad que fue construida con dinero de sus ancestros, ¿no? Entonces, hay aquí una gran hipocresía en todo esto y hay que descolonizar todo esto, ¿no? No es simplemente el currículo y el acceso, es también de devolver a los países, porque como te digo, el colonialismo no terminó, fue el gran error del pensamiento crítico eurocéntrico, fue decir que el colonialismo había terminado con las independencias y que ahora la lucha era anticapitalista, ¿no? De ninguna manera. Qué interesante personaje, Víctor, y me hace recordar también la forma en la que en los últimos 30, 40 años los presidentes de América Latina, casi todos, han pasado por alguna institución universitaria de Estados Unidos o de Reino Unido. De alguna manera está reflejando todo lo que nos acabas de compartir. Sin duda es una posición que Boaventura ha explorado ampliamente con este concepto tan interesante que te digo que es epistemologías del sur y que es de alguna manera también la reivindicación de los conocimientos ancestrales, otra aproximación tal vez no tan tecnocrática o por lo menos no tan tecnificada de los saberes ancestrales que tenemos aquí, incluso en la misma línea que ha tenido también Enrique Dussel para reivindicar la filosofía latinoamericana y que ahora debe de ponerse, creo, el pretexto de alguna manera, y qué gran pretexto, es poner la autonomía universitaria, pero también reflexionar sobre todos los procesos de conocimiento y las prácticas culturales que se están sometiendo con estas instituciones. Así es, porque estos 90 años de autonomía universitaria en México corresponden también a la búsqueda de los intelectuales, no solamente mexicanos, sino de Hispanoamérica, tras una identidad hispanoamericana. Yo creo que hay cierto grado de conciencia al respecto, porque el día de hoy precisamente leía un artículo, no recuerdo si de hoy o del día de ayer, en torno a Jürgen Habermas, su 90 aniversario, y cómo era definido como el último intelectual, al menos tradicional, al menos entendido con el viejo concepto de intelectual. Yo creo que aquí hay un síntoma bastante interesante de cómo vamos a pensar y a repensar el mundo, de quién lo va a pensar y a repensar, y de si todos vamos realmente a participar en ello. De ahí, pues, hay que leer también un libro que es Descolonizar la Universidad, próximo a aparecer, de Boaventura de Sousa Santos. Muchas gracias, Víctor. Definitivamente, y quienes están tomando esa educación ahora en las universidades. Gracias, Víctor. Gracias, Guaman. Gracias a ustedes. Buenas Hasta noches. mañana.